Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 3, el sonido se ha desvanecido, o tal vez. Mi primer amor fue esa chica que me dijo con una sonrisa radiante, me encanta cómo tocas el violín. ¿Practicabas en secreto porque pensabas que tenías que convertirte en un mago? Entonces seré tu fan número 1. Ella apoyó mi sueño, y en lugar de reírse de mi indecisión por querer cumplir también las expectativas de los demás, me escuchó seriamente y dijo, Stefan es muy trabajador, así que estoy segura de que podrás lograr ambas cosas. Incluso cuando le pregunté si no iba a publicar la canción que había escuchado en un sueño, ella dijo, no haré eso porque sería injusto para la persona que realmente la compuso. Según Remilia, el compositor probablemente era un hada o un espíritu, o alguien de otro mundo que no era el de los humanos. Pensé que si publicaba todas esas canciones maravillosas sin ser tan honesta, obtendría enormes regalías, pero me contuve de decirlo frente a la pura Remilia. Esta chica es inteligente, pero es tan directa que me preocupa que la engañen en el futuro. Si solo me hubieran apoyado en mi sueño de ser músico, no habría dudado en adentrarme en el camino de la magia. Pero yo quería ambas cosas, hacer sonreír a la chica que me gusta, y obtener el poder para proteger a la chica que me gusta. Supongo que soy codicioso. Pero Remilia es aún más codiciosa. Quiere ser feliz con Williard y, además, quiere que el país sea tan próspero que todos sus habitantes no pasen hambre, no teman la delincuencia ni los daños de la guerra, y puedan dormir en sus casas sin ser explotados por trabajos injustos. Nunca he visto a un noble decir algo tan ambicioso con tanta seriedad. Pero no tuve más remedio que ayudarla con ese sueño. No podía decirle la verdadera razón a Remilia, que era la prometida del príncipe heredero, así que lo hice, en agradecimiento por apoyar mi sueño. El lugar a tu lado es de Williard, así que yo seré el mejor amigo de Remilia. Eso pensaba, pero, cuando me equivoqué. Yo, a quien las viudas a menudo molestaban, usaba las habilidades interpersonales que había aprendido en el salón para evadir a la doncella estelar. Williard, que era serio, a menudo caía presa de esa mujer, y Claude y yo nos burlábamos de él. Sin darme cuenta, mientras me enredaba con ella, la actitud de Williard hacia la señorita Pina cambió a «la odio», pero por alguna razón me atrae. ¿Usó algún tipo de magia? Pero no hubo reacción en los objetos que los miembros de la realeza usaban para prevenir el encanto. Como asistentes del príncipe heredero, Claude y yo, por supuesto, también tomamos medidas para prevenir el encanto. Últimamente, David tampoco parece tan disgustado cuando la señorita Pina le habla. Claude y yo también investigamos la leyenda de la doncella estelar. Había descripciones de que las doncellas estelar del pasado eran solicitadas por varios hombres y causaban problemas en ese momento, pero no se pudo determinar si era por el poder de la doncella estelar y se dejó en suspenso. Aunque se desconoce su estado, ¿deberíamos sugerir a la familia real que aísle a la señorita Pina? Hablé con Claude al respecto, pero me dijo, por mucho que sea, el príncipe no se equivocaría tanto. No confías en él, y como se puso en duda mi lealtad, no pude insistir más en la propuesta. Seguí observando, fingiendo ser despreocupado, cuando Remilia me pidió una consulta en secreto. Cuando me llamaron a la habitación privada, por supuesto, había una sirvienta como guardia, pero me sentí un poco nervioso por la situación de estar a solas después de tanto tiempo. Como era de esperar, Remilia estaba preocupada por la relación entre Williard y la señorita Pina. Los consejos amorosos de la chica que me gusta, aunque los he recibido durante años, siguen siendo un poco dolorosos. El Williard actual ciertamente parece haber desarrollado un afecto repentino por la señorita Pina debido a una fuerza misteriosa, pero si se considera eso, parece estar resistiendo lo suficiente. Es frustrante, pero él valora a Remilia tanto como yo. Aunque sea la doncella estelar, no la elegiría a ella. Más bien, como es la doncella estelar, una existencia legendaria, podría tener un poder invisible que atrae a la gente. En ese caso, por mucho que investigue, no lo sabré. Así que intenté tranquilizar a Remilia diciéndole eso, pero al verla de nuevo, ansiosa y confiando en mí en ese lugar, pensé. Mientras esa mujer se aferre a Williard y haga que Remilia se sienta insegura, ella confiará en mí. Eso está bien, ¿verdad?
porque yo soy el mejor amigo de Remilia. Es natural que me pida consejo y confíe en mí. Las mujeres mayores que intentaban coquetear conmigo también decían, es culpa del marido que hace que su esposa se sienta insegura. Ah, por supuesto, yo no caería en eso. Es natural que yo, como amigo, consuele a Remilia cuando Willard la hace sentir insegura y triste, ¿verdad? Si hubiera consultado a mi padre, el jefe de magos de la corte, en ese momento, el futuro podría haber sido diferente. En ese momento, la cuña de la maldición ya había sido clavada en mí y en Willard, y se estaba expandiendo lentamente. En algún momento, las quejas de la señorita Pina, se mezclaron con la historia de que Remilia, debido a su amor por mí, dirigió sus celos hacia Pina, y me había empezado a gustar escuchar eso. La Remilia honesta, que incluso se negaba rotundamente a publicar la canción de las hadas diciendo, no es una canción que yo haya compuesto, me valoraba tanto como para sentir celos de Pina y hacerle daño. Eso fue lo que pensé. Creí lo que decía Pina, y yo, que quería creer que, quería ser celado, fui tan tonto como para decirle a Remilia que dejara de acosar a Pina. Entonces, de inmediato, dejó de consultarme. Aunque era lo natural, me quejé con Remilia por no poder confiar en mí. ¿No será que Willard también está empezando a cansarse de ti porque acosas a Pina de esa manera? Ahora que lo pienso, estaba completamente equivocado. En ese entonces, yo realmente, desde el fondo de mi corazón, pensaba, es cierto que Pina no tiene modales y sus palabras y acciones me irritan, pero acosarla por eso está mal. Creía que Remilia estaba acosando a Pina, que eso era un hecho. Con pruebas y testigos, un hecho innegable, no podía pensar de otra manera. Ah, todos son excusas. Utilicé a Pina, al demonio, para que Remilia confiara en mí y quería ser su número uno, ese fue el principio. La desesperación y el profundo arrepentimiento nos asaltaron cuando la maldición se rompió con el licor medicinal del rey demonio. Me disculpé, pero por supuesto, no es algo que pueda ser perdonado. Remilia también lloró, diciendo que no se trataba de perdonar o no, sino que simplemente estaba triste y ni siquiera podía aceptarlo. No debía haber deseado algo así. Debía haber ignorado mis propios deseos que se satisfacían al herir a Remilia. Debía haber alejado a esa mujer de inmediato. Si los asistentes del príncipe heredero hubieran presentado una queja unánime al castillo, seguramente habría sido aceptada. Perdí a la chica de mi primer amor, a mi primer afán como músico y a mi mejor amiga al mismo tiempo. No tengo derecho a lamentar eso.